Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Una vez más estamos aquí para tener ya nuestro resumen de escuela sabática. Y esta mañana pues tenemos un tema muy interesante que se llama por ellas. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, por ellas. Y la lección para este día nos lleva a ver, hablar acerca de ellas y hablar acerca de lo que va a ser nuestra contracultura. Nosotros tenemos una cultura y vamos a encontrar ella. Vamos contra la cultura y vamos a favor de la no violencia. El pasaje que tenemos como base es el de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Ahora, el objetivo, recuerden que nosotros lo partimos siempre en tres, y este objetivo tiene que corresponder a las preguntas ¿qué?, ¿para qué? Y ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar conciencia sobre la violencia que sufren las mujeres. ¿Sí? ¿Para qué? Para que promovamos erradicarla tanto dentro como fuera de nuestras comunidades de fe. ¿Cómo? Realizando estrategias misioneras en favor de quienes la padecen. Eso es lo que vamos a hacer hoy, generar conciencia sobre esto que es la violencia. Miren, hermanos, las bases bíblicas ustedes las van a ver en su plano y van a notar ahí que son muchas. Y todas ellas hablan acerca de las mujeres que van siguiendo a Jesús. Y Marcos y Romanos hablan acerca de la tendencia del ser humano hacia el pecado. De dónde nace el pecado, etc. Habla de eso, de que no nos conformemos a este siglo. Y un pasaje importante es el de Mateo 27, 55 y 56 para decirles acerca de lo que está hablando estas bases bíblicas. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de los Zebedeos. Ese es el pasaje que tenemos ahí. Ahora, hermanos, vamos a introducirnos y vamos a ver acerca de la violencia hacia la mujer. Esto de la violencia contra la mujer constituye, hermanos, un problema de salud pública y afrenta contra los derechos de la mujer. Pero, ¿qué es la violencia? ¿Sí? Es toda acción o conducta que causa daño y sufrimiento hacia la mujer, ejercido en lo físico, sexual, psicológico o incluso hasta en lo económico. Y según la OMS, hermanos, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia. Entonces vemos que esta violencia, a veces en casos muy extremos, ocasiona en ellas la muerte. La mayoría de las mujeres son afrentadas. Nosotros tenemos entonces que ver que eso es la violencia contra la mujer, la violencia contra la situación social, que, hermanos, es una situación universal. Y esto es porque esta creencia se puede estar basada incluso en cuestiones de creencias, ya sea creencias culturales y sociales que son aprendidas, ¿sí? Que son aprendidas incluso desde la cuna, desde ahí se da. Y todo esto, hermanos, se puede dar en muchísimos lugares. Se puede dar en la familia, en la escuela, en la calle, en los medios de comunicación, en los deportes, incluso hasta en los gobiernos se da. Hemos visto casos de cómo se hace a la mujer a un lado. Es más, económicamente a la mujer en los trabajos se le paga menos que a los hombres. Todavía hay quienes así son. Entonces, hermanos, esto se arraiga en las diferentes estructuras de nuestro entorno social y económico. Es tremendo, pero así es. Y usted podría decir, sí, qué malos son allá afuera, pero ¿qué cree que también en la iglesia sucede? En la iglesia también pasa. La situación eclesial es otra, ¿sí? Miren, por ejemplo, el maltrato hacia la mujer está presente en las familias de la iglesia. Un porcentaje significativo de situaciones de violencia sucede en hogares cristianos. La fe debería ser un factor importante para romper con este problema, pero no siempre es así. Isaac, ven a poner la luz aquí. Ahorita corto este pedacito. No dejes de grabar, este pedacito lo corto. Pero a ver si puedes ponerle la luz como así aquí, hacia acá, ¿vale? Voy a hacer tú me dices, ahorita lo corto yo allá en el video, lo edito. Sí, ya está. ¿Sí lo tienen? Dice, ahí está, ya, gracias. Bien, ya está. Ahora, bien, entonces, esta es la violencia contra la mujer, esta es la situación, ya vimos lo que es, cuál es su situación social y cuál es su situación incluso eclesial o en la iglesia. Por lo tanto, vamos hoy a estudiar algo importante. Nosotros vamos a ver que primero, Jesús dignificó a las mujeres y luchó contra la violencia hacia ellas.
Vamos a ver dos cosas. Primero, la situación de la mujer en los tiempos de Jesús y luego vamos a ver la mujer desde la perspectiva del Evangelio. Bien, primero, no se consideraba a la mujer más que una cosa como propiedad del varón. Como propiedad del varón. Fíjense, ellas eran tratadas como objeto. Fíjense lo que le voy a decir. Si usted lee Éxodo 20:17, el 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, como si la casa estuviera por encima de la mujer. O sea, como si valiera o importara más la casa de lo que tienes ahí que la mujer misma. Así se trataba a la mujer en aquel tiempo. La valía de la mujer estaba en función de su relación con un hombre. Cuando ustedes leen la escritura y ven, por ejemplo, el caso de la viuda de Naín, dice que llevaba a su hijo a sepultar. La mujer iba llorando porque sabía que el asunto de la herencia, de tener algo para ella, se había perdido, puesto que las que heredaban no eran las mujeres, sino solo los hombres. Ella era viuda, por lo tanto su única esperanza estaba en el hijo. Cuando ve que el hijo se muere, su circunstancia queda entonces una circunstancia realmente crítica, hasta que viene Jesús y cambia eso. Pero de entrada vemos cómo su valía está en función de su relación con los hombres, ¿sí? Entonces ellas no contaban como testigos. Al igual que los niños y los esclavos, estaban en ese nivel los tenían. Eso es en la cuestión social. En el ámbito religioso, hermanos, era un ser postrado y marginal. No se le tomaba en cuenta. El rito de pertenencia al judaísmo era masculino. La circuncisión, el bar mitzvah, o sea, la presentación de los niños. Se dice que cuando nacía un niño, se hacía una fiesta de circuncidarlo. Cuando nacía una mujer, decía, por ahí, ahí deja ver qué hacemos con ella. Hermanos, en el templo no podían colocarse en el mismo sitio que los hombres. Estaba el atrio de los gentiles, estaba el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, luego el atrio de los sacerdotes. Imagínense, ellas quedaban fuera, relegadas. Y en las sinagogas las mujeres estaban relegadas a los últimos lugares. No se podían sentar junto a los hombres. Esa es la situación, hermanos, que tenían allá. Ahora, ¿cuál era la mujer? ¿Qué pasaba con la mujer desde el Evangelio? Bueno, miren, fíjense en lo que sucede. Jesús incorpora a mujeres en su ministerio. Estos pasajes que usted tiene como tarea leer, que fueron la base bíblica, ahí se va a dar cuenta de cómo seguían a Jesús e incluso algunas aportaban económicamente. Muchas de ellas eran discípulas en el movimiento. Después, cuando Cristo se va y queda Pablo, recuérdense, hay mujeres como Febe, la diaconisa, como la esposa de Aquila, esta Priscila, muchas otras que enseñaban incluso en casa, como la abuela y la mamá de Timoteo, Loida y Eunice. Y habían otras muchas mujeres que servían, Juana, Chuza, María Magdalena y muchas otras mujeres. Todas ellas ponían su vida, sus bienes y sus bienes a favor del reino de Dios, a favor del reino. Entonces vean, ellas ministraban junto a los discípulos, ellas estaban ahí ayudando, ellas llevaban también palabra. En una cultura donde las mujeres no podían testificar, fueron las primeras testigas de la resurrección. Y ahí están los pasajes, léanlos ustedes, es interesante, no se pierda esto, que es fascinante, leer los pasajes y cómo habla de todas estas cosas. ¿Sí? Fue su papel, hermano, muy importante en la extensión del reino de Dios. Esto es lo que sucede, ya vimos las dos partes. Bueno, una vez habiendo visto las dos partes, entonces entramos al análisis de la parte 2 y vamos a ver cómo las precisiones y desafíos respecto a la violencia contra la mujer. Vamos a contextualizar. Miren, hoy por hoy nosotros sabemos que no solo existe violencia en el varón hacia la mujer. La violencia hacia el hombre por parte de la mujer es una realidad también. Según el INEGI, en el 2015, señala que denuncias por maltrato en el hogar fue de un 25% hacia hombres. ¿Sí? ¿Por qué se habla más de la violencia hacia ellas y poco de la ejercida hacia ellos? Bueno, para empezar son más las mujeres, son 75%. Pero podríamos decir que el 25% de los hombres hablan menos. ¿Por qué? Porque ellos tal vez tengan temor, vergüenza de decir, vamos a decirlo así como decimos muchos, tienes vergüenza de que digas que tu mujer te pega, ¿verdad? Bueno, cosas como esas son las que avergüenzan al hombre, por eso no lo denuncia. En cambio la mujer sí, el 75%, escúchame, el 75% de la violencia es ejercida hacia las mujeres. Se enfatiza la violencia sufrida por la mujer en razón de la recurrencia de su origen en ideas culturales arraigadas. Así debe de ser, para eso te criaron. Se resalta debido a que es estructural en todas las estructuras, en todos los márgenes económicos, sociales, en todas partes se da. ¿Para qué estudies si te van a terminar manteniendo? Etcétera. Cosas como esas. Eso es violencia. Hermanos, hay una resistencia a comprender la violencia contra la mujer por una mala comprensión de lo que es el feminismo.
En las últimas décadas se han visto avances por esa lucha y muchas veces confundimos el feminismo con el embrismo o radicalismo violento de algunos movimientos de mujeres. Todas las mujeres que van allá y utilizan esos movimientos para abusar o estar en la anarquía. Pero hermanos, el feminismo consiste en una lucha genuina y pacífica por la dignificación de la mujer en una sociedad que la rodea. El embrismo es el otro extremo del machismo. Ni embrismo ni machismo. Nosotros no estamos a favor de eso. Esto es lo que vamos a ver. Ya tenemos estas precisiones, hermanos. Ya se dio cuenta de cómo el 75% de las mujeres es violentada, aunque el 25% también de los hombres. Entonces podemos hablar de una cuestión de violencia en general y que nos resistimos a comprenderlo porque esto es un asunto de lo creemos que está mal porque no nos queremos meter con las feministas, pero el feminismo es algo bien, o sea, está bien hecho. El problema cuál es que estamos yéndonos hacia el otro extremo, que es el embrismo, así como se fue hacia el machismo. Eso es lo que no tenemos. Bien, hermanos, entonces nuestra situación social y la ruta que debe de tomar la iglesia no es la siguiente. Miren, la violencia contra las mujeres es consecuencia de la desigualdad de género. Creemos que la violencia es porque las mujeres son inferiores a los hombres. Así piensan muchos. Las consideran inferiores, desiguales. Tú eres mujer y yo no. Físicamente decimos, yo soy más fuerte que tú. Decimos intelectualmente que somos mejores que ellas y otras muchas cosas más. Pero la comprensión que se tiene respecto a la mujer se evidencia sobre todo de cómo se le trata a la mujer. Allí es donde nos damos cuenta cómo estamos nosotros en esa situación. Véase usted, analícese usted o analice a alguien más cómo está tratando a su mamá, a su esposa, a su novia. Y eso hablará mucho de lo que él cree o siente acerca de esta situación de la violencia contra la mujer. Hay ideas distorsionadas y acciones destructivas, hermanos, que brotan en el corazón. Lo vimos en Romanos 12, 1 al 3. Y entonces, para modificar las conductas violentas es necesario modificar las ideas que las generan. No os amoldéis a este siglo, dice Romanos, sino renovaos el espíritu de vuestra mente. Lo que nosotros podemos hacer como iglesia para no amoldarnos al mundo actual y renovar nuestro entendimiento al cual, en cuanto al maltrato hacia la mujer, es cambiar los paradigmas que tenemos. Dejar de pensar que la mujer es inferior, dejar de pensar que la mujer no vale. Tenemos que ponerla al igual que nosotros. Hay gente que está pensando que la culpa de todo el asunto que tenemos hoy en el mundo es de la mujer, porque Eva fue la que comió el fruto. Hay que quitar todas esas ideas, hay que quitarlas. Hay que hacer un cambio de mente para ser como Jesús. Y esto significa, hermanos, que nosotros tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento significa un cambio de mente. Hay que modificar el rumbo, según Marcos 1:15, que también leímos. Tienen ahí las lecturas. Y modificar el rumbo es, hermanos, ir por donde ya está probado que se puede ir bien, que es donde Jesús anduvo. Allí es donde tenemos que hacer. Nuestra situación social y la ruta de la iglesia es esa. Hacia la comprensión, la solidaridad, la empatía, el amor hacia las personas que sufren violencia. En este caso estamos hablando de ellas. Y nosotros vemos y podemos considerar que algunos tipos de violencia que sufre la mujer pueden ser la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Y en la psicológica es el abandono, los celos, los insultos, los chantajes, las humillaciones, la devaluación, las comparaciones, la anulación, el rechazo, las amenazas, etiquetarlas, la indiferencia, la desigualdad de las labores domésticas, aun cuando ambos trabajen. En física ya vienen empujones, bofetadas, patadas, pellizcos, puñetazos, jalones de cabello, encerrarlas, intentos de ahorcamiento, todo esto son violencia física. La violencia patrimonial son actos u omisiones que afectan la supervivencia de la víctima, robo o destrucción de sus pertenencias personales, quitarle su celular, romperse, quitarle ropa, romperle sus perfumes, no sé si usted lo ha hecho, pero bueno. Y la cuestión de la violencia económica que se le da a la mujer es que no les da el dinero suficiente para los gastos en el hogar, aún teniendo, u otorgarlo a cambio de algo en contra de su voluntad. Te lo doy siempre cuando me des esto. Incluso ahí entra también lo sexual. Es obligarla a tener relaciones sexuales, forzar a ver películas pornográficas, observar con morbo a otras mujeres a solas o frente a ella incluso.
En las redes sociales se promueve mucho, se dice, este vato ya está muerto, no sé si lo han visto por ahí, y captan a un hombre mirando a otra mujer, y luego la mujer ahí viendo, como diciendo, ¿qué estás mirando? Cosas como esas. Eso es también violencia contra la mujer. Eso es violencia. Todos esos tipos son tipos de violencia contra la mujer. Por lo tanto, hermanos, ahora vamos a ver esto para el próximo sábado. Vaya pensando, porque usted va a tener que trabajar junto con su pastor ahí en su iglesia sobre estas cosas, o junto al maestro de escuela sabática, porque no siempre es el pastor. Pero sí tiene que trabajar estas acciones. Esto, miren, se van a proponer acciones que ayuden a mujeres que sufren violencia y sus familias conforme al modelo de Jesús. ¿Cuál fue el modelo de Jesús? La comprensión, la tolerancia, el respeto, la inclusión. Ayudar a las mujeres. Vea a la mujer la vida de Naín, vea a la mujer pecadora de la semana pasada. Vean otros tipos de mujeres, Juana, María Magdalena, la cual le liberaron 7 demonios, etc. ¿Cómo Jesús está hacia ellas? En la comprensión total. Marta y María son amigas de Jesús. Y así podemos hacer con muchas más. También se va a trabajar esto en sus mesas de trabajo, se va a hacer, miren, vamos a ver que existen centros de rehabilitación y ayuda para enfrentar este problema. ¿Usted los conoce? ¿Sabe dónde están? ¿Por qué no le dejo de tarea eso para que lleve el sábado a su iglesia y le diga a los hermanos, miren, tenemos esto? Hay centros aquí en nuestra localidad donde pueden atender esos problemas de violencia contra la mujer. Y también se va a dejar, vamos a fomentar entre nosotros comprensión y comportamientos hacia la mujer, que sean más evangélicos, y no solamente de los varones hacia las mujeres, también de los niños hacia ellas, de los adolescentes, entre ellos, jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios y ancianos de la iglesia, de la misma iglesia. Por lo tanto, hermanos, ustedes y nosotros y toda la iglesia tenemos que fomentar esto y hacerlo. Esto va a ser para el sábado, hermano, así que vaya pensando sobre esas cosas para que pueda usted llevar ya respuestas concretas a su congregación, a su iglesia, a su estudio de la escuela sábado. Y vamos, por lo tanto, la conclusión dice así: quienes no se mueven no notan sus cadenas. En ocasiones el miedo ante la violencia paraliza como las cadenas que esclavizan. Jesús vino a mover, a dar libertad. Las mujeres fueron esenciales en su ministerio. Las sanó, dignificó y ellas le servían, las movió y les dio libertad. Como iglesia, somos llamados a imitar a Jesús. Su espíritu nos impulse en este desarrollo. Que Dios les bendiga.